Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo Gobea y hoy quisiera compartir con ustedes una historia que me gusta bastante. Se trata de una novela de nombre La hija del espantapájaros de la escritora sueca María Gripe. Por supuesto, para su programa Aquí tú cuentas historias de la UNAM. Loela era una chica muy joven, tenía 12 años, el pelo muy largo, muy negro y muy rizado. La gente de la ciudad creía que Loela era muy extraña y le llamaban malos pelos. Pero a Loela esto le importaba muy poco. Ella no se preocupaba por lo que pudiera pensar la gente de la ciudad. Ella solo se preocupaba por sus dos pequeños hermanos, Conrad y Rudolf, los cuales habían quedado a su cuidado. Su madre había conseguido trabajo en un barco y pasaba la mayor parte del tiempo, la mayor parte del año fuera de casa. Y de su padre no se había vuelto a saber nada. Así es que Loela tenía que salir todos los días de su casa, la cual era una cabaña que se encontraba a las afueras de la ciudad, para buscar alimento. Una tarde, Loela comenzó a sentir el viento helado del invierno. Y esto significaba dos cosas. Una es que su madre debería de regresar lo más pronto posible. Y la segunda, que ya sería más complicado encontrar los alimentos suficientes para alimentar a sus dos hermanos. De hecho, esa tarde, Loela batalló bastante para encontrar la cantidad de setas necesarias para prepararles una rica cena. Después de buscar un poco por aquí y un poco por allá, finalmente tuvo las necesarias, lo cual la hizo sentir contenta. Empezó entonces el camino de regreso a casa. Ya tenía ganas de ver a sus dos pequeños hermanos y prepararles de comer. Pero cuando se acercó a la cabaña, notó algo que llamó mucho su atención. Una pequeña luz estaba prendida. Ella no había dejado ninguna, y sus hermanos aún eran muy pequeños para prenderla. Así es que rápido corrió porque pensó que quizás estaban en peligro. Llegó, abrió la puerta y se sintió aliviada cuando descubrió que la persona que estaba ahí era su tía. Su tía les quería mucho, ella era una mujer ya mayor, nunca había tenido hijos, pero cada que podía, aunque batallaba mucho para desplazarse hasta la cabaña, los visitaba. En esa ocasión les llevaba mucha comida, comida fresca para que prepararan los días siguientes y también una canasta con panes y bizcochos. Su visita, por supuesto, que quedó enmarcada con una rica cena calientita que ella les preparó. Después de comer, los niños se sentían contentos y con la barriga llena. La señora pensó que podía poner en sus piernas a los dos pequeñines y cantarles una canción para arrullarlos. Pero la señora, como nunca había tenido hijos, poco sabía de canciones de cuna o de arrullo. Lo que sí sabía mucho de rezos. Así que les cantó la canción que conocía, la única que le parecía bonita y adecuada para sus dos pequeños sobrinos. Arre caballito. Y mientras esto cantaba, movía sus piernas para generar un ritmo y que los niños se sintieran cómodos. Arre caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta, que mañana es fiesta. Y al otro también. Arre caballito, arre caballito, arre caballito. Y los niños se quedaron dormidos. La señora con mucho cuidado los tomó y los colocó en cajones de madera. Los niños no contaban con una cama. Ahí los cobijó y se quedaron dormidos. Después la señora se preparó un cafecito y mientras se lo tomaba, platicaba con su sobrina de su madre. ¿Cuándo vendría? Había ya recibido una carta donde le dijera fecha. Estaban todas muy preocupadas por la madre, Loela y la tía. Pero Loela le comentó que no había recibido carta alguna. Después de platicar, la tía se despidió, no sin antes decirles que si querían pasar el invierno en su casa podían hacerlo, que su esposo era un poco lento en aterrizar las ideas de su mente a su boca, pero que sin duda los recibiría con agrado y era mejor pasar el invierno juntos que ahí solos. Loela estuvo a punto de decirle que sí, pero era un poco orgullosa y lo pensó bastante.
Al día siguiente salió muy temprano a buscar alimento para sus hermanos y pensó en unas frambuesas en un campo de frambuesas que se encontraba no muy lejos de la casa. Ahí Noela había colocado un espantapájaros, un poco para que los animales no se alimentaran de estos frutos, pero también para que las personas, aquellos del pueblo que le decían malos pelos, no fueran a robarle sus frutas. Así es que ahí estaba el espantapájaros. La chica había encontrado en su casa un poco de ropa de hombre, que por supuesto en algún momento perteneció a su padre. Así es que le colocaba camisas, pantalones, que habían sido de su padre. También, dependiendo del estado de ánimo de la chica, le colocaba sombreros. Uno de ala ancha para que supuestamente el sol no le pegara de frente al espantapájaros y en otras ocasiones sombreros más elegantes. Por supuesto, los elegantes los utilizaba los domingos o en las fiestas de aquella ciudad, pero por supuesto también cuando era el cumpleaños de Loela. Cuando era su cumpleaños, el espantapájaros lucía muy elegante, la mejor camisa, el mejor pantalón y el mejor sombrero que había sido de su padre. Este espantapájaros también servía para que se comunicara con su vecino. Este se llamaba Frederick, y cada que podía le dejaba algo, algún regalito en las ropas del espantapájaros para Loela. Esta persona iba todos los días al pueblo, compraba su periódico y un poco de leche y preguntaba en la oficina de correos si Loela tenía carta de su madre. Si era así, él era quien se la dejaba en algún bolsillo de la ropa del espantapájaros. Pero si la madre no mandaba cartas y la mayoría de los días no recibía nada, el señor tenía mucho cuidado en dejarle un pequeño caramelito a Loela y algunos más para sus hermanos. Los colocaba cuidadosamente en el bolsillo de la ropa del espantapájaros. Cuando Loela regresaba de su colecta, de buscar fruta o hongos, buscaba en las ropas del espantapájaros y así encontraba ya la carta de su madre o los dulces, también la leche, porque el señor tenía mucho cuidado en dejarle un litro de leche para sus hermanos. Loela también tenía cuidado de dejarle los sellos postales de las cartas de su madre, porque se había enterado, quién sabe cómo, porque nunca hablaba con este señor, de que él los coleccionaba. Una tarde, después de buscar un poco de hongos por el campo, Noela se dio cuenta que en la bolsa del saco del espantapájaros se encontraba una pequeña carta. La chica corrió inmediatamente, la tomó y la empezó a leer. Era de su madre. Ella le contaba en qué ciudad estaba, cuáles había visitado, las cosas que había visto. Le contaba esto, aquello y lo otro y describía a detalle cada uno de los lugares que había conocido, a las personas, cómo eran físicamente, cómo eran en sus emociones. Pero la chica, Loela, lo que quería leer es saber una fecha de cuándo su madre iba a regresar a casa. Buscaba y buscaba en las hojas, hasta que finalmente, en el último párrafo de la última hoja, descubrió que la madre le decía que ese año no volvería a casa, que unos suecos la habían contratado para viajar a Estados Unidos y claro, como ella sabía inglés, podría servirles de intérprete. No volverían muchísimo tiempo. Preocupada por sus hijos, le había pedido a una amiga que los cuidara, pero que esta amiga no podía cuidar de él. Por lo tanto, un día su amiga se aparecería en la casa y se llevaría a los niños para que pasaran con ella el invierno. En cambio, Loela tendría que ir al patronato para menores para que la cuidara. Por supuesto, al leer esto, Loela se sintió muy triste y rápido rompió esa carta y dejó que el viento se la llevara. Ella no quería perder su libertad, pero sobre todo no quería que la separaran de sus hermanos. Lamentablemente para ella, el día en que apareció esta señora junto a personas del patronato para menores, no tardó mucho en llegar. La separaron de sus hermanos y ella la llevaron a este dichoso patronato, donde la llevaron después a un internado para que estudiara. Luela quería mucho su libertad porque estaba con sus hermanos, pero ahora la perdía de alguna manera. Y este cuento que habla sobre la libertad termina aquí, porque de alguna manera no puedo contarles en 10 minutos toda una novela, pero sí les recomiendo
que le echen un ojito a La hija del espantapájaros de María Gripe y que en los comentarios me platiquen y me cuenten qué piensen de la libertad de Loela. ¿Está bien que Loela permaneciera sola con sus hermanos en aquella cabaña durante el invierno? A veces no es fácil. ¿O está bien que simplemente la separaran de sus pequeños hermanos? Creo que no es fácil tener una postura ante todo esto. A veces eso pasa con la libertad. Cuéntenme qué piensan y bueno, por mi parte me despido y nos veremos pronto con otra historia. Hasta luego.